tendremos nuestro panel que tratará el tema Smart Planning, el reto de ser más eficiente en el proceso de hacer ciudad. Quien tendrá a cargo este panel será Carlos Morales, ¿no?, quien tiene una maestría en asentamientos humanos de la Universidad Católica de Lovaina, a quien le invitamos a pasar al frente. Igualmente nos acompañará la arquitecta Tamara Alba, ¿no? Ella nos va a acompañar también aquí en la presentación. Ella es arquitecta urbanista de la Universidad Nacional de Ingeniería, trabaja en la Dirección General de la Oficina General del Sistema Metropolitano de Planificación. Y también nos va a acompañar en este panel el ingeniero Daniel Romero Delgado, del Instituto Metropolitano de Planificación. Así que los invitamos, por favor. Un poco la idea de este panel es poder conversar, discutir sobre el tema de el Smart Planning, ¿no? Cómo lo que hemos visto durante las conversaciones, durante las presentaciones, perdón, que han habido, eso puede ser llevado al ámbito específico, bueno, del IMP, ¿no?, de la planificación urbanística, ¿no? Cómo la ciencia de datos espaciales puede informar la práctica de la planificación y de tal manera poder gestionar de una manera más eficiente nuestra ciudad, ¿no? Entonces, tal vez quisiera partir este panel planteando la pregunta tanto a Tamara como a Daniel, de qué manera la ciencia de datos espaciales puede permitirnos, por ejemplo, ¿no?, ahora aportas a retomar el proceso de culminación de los planes de desarrollo urbano de Lima, cómo esto puede infiltrarse en eso, ¿no? Cómo puede informar ese proceso de culminación y cómo podría servirnos para que la culminación de esos PDUs pueda ser dado de la mejor manera. Ok. Bueno, me voy a disculpar, estoy un poquito mal de la garganta. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Sí, en efecto, como punto de partida, tal como dices, todos sabemos que el Plan Metropolitano de Lima se aprobó en septiembre del año pasado y también se estuvo trabajando, pero no se llegó a culminar, la elaboración de los planes de desarrollo urbano de las 5 Limas. Entonces, esta nueva gestión ha hecho el trabajo de poder primero revisar con mucho detalle la información que se ha logrado aprobar a partir del plan metropolitano y ahora estamos programando y estamos estableciendo metodologías para poder reiniciar el proceso de culminación de los PDUs. Y claro, sabiendo de toda la información con la que se cuenta, creo que ya también hubo una exposición sobre el sistema de información metropolitana que tenemos ahora, con la que contamos en el IMP y que están todos invitados a poder revisarla. Creo que es importante que todos aquellos que estamos involucrados con la planificación urbana y con la gestión pública, como se está demostrando en este foro, definitivamente la información que tenemos en el sistema de información metropolitana nos va a servir de mucho para todas las acciones que estemos realizando desde los diferentes campos en los que nos encontramos. Para nosotros, en el IMP, el sistema de información metropolitana definitivamente nos sirve de base para poder analizar, ¿no?, el territorio a partir de todo lo que ya se ha trabajado, de toda la información con la que se cuenta, data oficial, información por la cual ya se ha analizado. Hay una serie de proyectos incluso que también están aportando mucho y que se han incorporado en el sistema de información, por ejemplo, el proyecto de ciudades sostenibles que ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instancias más, de las cuales obviamente hay un análisis interesante que se ha recogido y que se ha llevado a la ciencia de datos espaciales, ¿no? Entonces, teniendo ese insumo que es bastante importante, consideramos que para justamente trabajar sobre la planificación urbana a partir de los planes de desarrollo urbano, definitivamente es crucial partir de esa información. Y entonces lo que hemos pensado es poder, a partir de esta información, establecer un modelo, lo que le llamamos el modelo urbano, a partir de la ciencia de datos, ¿no? en la cual nos puede llevar a analizar, en primer lugar, el
esta data a partir de una serie de variables territoriales llevadas por ejemplo, intensidad de uso, accesibilidad a partir de la movilidad, entre otras variables que nos permitan modelar la ciudad, en este caso Lima Metropolitana, y sobre eso, sobre ese análisis y a partir del cruce de estas variables que se identifiquen, es que nos va a servir de base para poder llevarnos a la regulación o al régimen de suelo. Finalmente todos sabemos que los planes de desarrollo urbano finalmente van a decantar en lo que ya todos, digamos, para todos los planes te van a llevar a la zonificación, que vamos a llamarlo así, que en realidad es la calificación del suelo, que lleva a la zonificación, lleva a las alturas, lleva a un reglamento que finalmente te establece la forma en la cual vas a establecer los procesos administrativos de cada uno de los, digamos, de toda la ciudadanía que finalmente se encuentra en Lima, y los índices de usos, ¿no? O sea, para poder establecer claramente lo que puede regularse en cada uno de las propiedades en la ciudad. Entonces, para nosotros es importante utilizar esta ciencia de datos espaciales, sin embargo, es algo que no se ha llevado a cabo antes aquí digamos, en la planificación urbana en el país. Y por ende es todavía experimental. Sin embargo, creemos que contamos con la información y con el equipo de profesionales que nos van a poder ayudar a desarrollar este análisis, y que finalmente esta ciencia de datos nos va a llevar finalmente a poder tener una calificación de suelo más real, más clara, y que está no llevada por temas objetivos, sino que finalmente te van a llevar por data cuantitativa, ¿no? Eso es lo que podría comentar de manera inicial. Muchas gracias. Bien, Tamara ha enfocado desde el punto de vista urbanístico y de los productos que se esperan de la aplicación de esta ciencia de datos. Permítame tocar un punto más que todo operativo. La data sigue siendo un volumen grande de información en la cual, si uno tiene 4 manzanas analizadas, realmente, como se dice a ojo, uno puede saber lo que está sucediendo. Aumentenla a 16 a 50. En Lima hay aproximadamente 113.500 manzanas, por lo cual el hecho de uno desplegar una variable, de repente también nos permite ver qué está sucediendo en el sur, en el norte, por medio de colores. Pero desplegar 270 variables a la vez, igual, y ver qué patrón se produce en una variable combinada con otros patrones de las 270 adicionales, es imposible para el ojo humano. Entonces, las capacidades analíticas de los sistemas de información geográfica escapan a la capacidad del ser humano para poder analizarlas inicialmente, y permiten justamente el descubrimiento de patrones para poder interpretar lo que está sucediendo en el territorio. Eso es con respecto a la capacidad analítica. Hay otro aspecto que es mucho más delicado, que en el Perú todavía se continúa trabajando con plataformas o bases de datos distintas, o sea, en distintos datums, que es aún muchos distritos, se usa el tema del PESA 56, y estoy casi seguro es por falta de fondos y experiencia para poder pasar al WGS 84. Desearíamos iniciar una campaña en la cual desde el Instituto Metropolitano podamos apoyarlos. A todo distrito que pueda pasar, podríamos de alguna forma poder hacer un seguimiento técnico para este tema, y así sea unificada todo el cambio. Pero una vez que la data está en el datum adecuado, vamos a poder compararla. De otra forma va a ser imposible. Eso lo hablo en el contexto no solamente del PDU de Lima Metropolitana, que incluye los otros distritos, sino si es que hubiera algún distrito, algún funcionario que estuviera escuchando desde algún otro distrito. Es necesario unificarlo en una sola data, todas las variables de todas las gerencias. Y el otro aspecto importante es que las ciencias de datos permiten la capacidad de agrupar, almacenar de forma segura y después desplegar. Es imposible continuar, porque
o sea, a pesar de tantos a veces talleres y experiencias muy poderosas en la practicidad de tener la data unificada, que nuevamente, estando la data unificada, se pueda desplegar. Y estoy hablando acá de la metodología para el desarrollo de los planes, de la metodología para el desarrollo de los planes per se, los planes urbanísticos. La metodología, y esto de repente es motivo de otro comentario, hace que yo arme un equipo multidisciplinario y cada profesional contrata alguien que lo apoye en la base de datos. Entonces resulta que yo tengo un profesional del tipo A, tipo B, tipo C, cada uno también con la data y se la lleva a su casa y la comienza a trabajar y entrega su producto. Eso debemos detenerlo inmediatamente porque se inducen a errores. Cuando de repente el distrito pues tiene 50 manzanas, es más fácil encontrar el error. Pero los errores que se inducen de desintegrar la data cuando tenemos de repente más de 1000 a 5000 manzanas, no van a ser posibles de encontrarlos sino posteriormente. Entonces, el tema sería el que la metodología para poder trabajar un plan de desarrollo incluya el hecho que los profesionales en sistema de información geográfica manejen una plataforma personal que se pueda conectar a la base de datos. Es ahí donde trato el tema que, repito el tema que comentó Augusto Mendoza, en la cual la plataforma comercial se presta más para poder servir mejor a poder recoger estos links a datos en un formato que se llama WMS. No es el dato, no es pásame el USB con la data, ya no se debe utilizar. Pásame el link donde está la data. Yo tengo mi plataforma como especialista en sistema de información geográfica que voy a apoyar a un profesional y recojo la data. Y el otro profesional recoge el mismo link, el otro profesional, y todos trabajan siempre en el mismo espacio geográfico. Serían 3 de las ventajas que podría mencionar dentro de las más saltantes. Hola, hola. Sí, ya. Perfecto. Gracias por esos comentarios iniciales, Tamara y Daniel. Justo mientras iban cada uno de ustedes comentando, dando sus comentarios, me ponía a pensar en el título de la cuestión que plantea este panel, ¿no? Que es el tema del Smart Planning, ¿no? Entonces, ahora en relación a esto último que tú decías, ¿no? De la necesidad de alguna manera unificar algo tan sencillo como una base cartográfica, que bueno, suena sencillo, pero que en términos tal vez de coordinación de distintas instituciones del sector público puede implicar una serie de condiciones que pueda tomar más tiempo, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto muy importante para efectos de tener una planificación integrada desde los distintos sectores que puedan haber del Estado, ¿no? Porque al final de cuentas, desde el MP, por ejemplo, se hace una planificación en términos urbanísticos, pero si uno va al Ministerio del Ambiente, tienen naturalmente una planificación ambiental. Si es que se van al Ministerio de Transportes, tienen una planificación vinculada a temas de carreteras, por ejemplo. Pero al final de cuentas, todo esto se hace sobre el mismo territorio, ¿no? Y por lo tanto, necesita una misma base. Lo siguiente que quería un poco poner en discusión es de qué manera consideran ustedes que la ciencia de datos puede no solamente servir tanto para la planificación per se, sino, por ejemplo, cómo esto puede después servir al ciudadano, digamos, de a pie, como se dice, ¿no? Cómo esto puede realmente servir a cualquier persona, no necesariamente capacitada en términos de sistema de información geográfica, para poder justamente vincularse a las distintas temáticas que hemos ido viendo el día de hoy, ¿no? En temas de gestión de riesgos, en temas ambientales, en temas urbanísticos, en temas sociales, ¿no? ¿De qué manera creen ustedes que la ciencia de datos se puede convertir o puede servir como una plataforma para acercar al ciudadano y de esa manera también se implique en los distintos procesos de planificación y gestión del sector público? Ok, no, sí está. Bueno, es un tema complejo, pero que creo que a la larga se va a dar. Creo que podemos decir, hace 5 años, hablar de ciencia de datos espaciales era como hablar chino, para los planificadores por lo menos. Y cada vez nos estamos dando cuenta, por lo menos en el campo de la planificación y en el campo de los
profesionales que estamos involucrados sobre el territorio, nos damos cuenta que es la única manera de poder seguir trabajando. Como bien lo han comentado, la importancia de tener una misma base sobre la cual, digamos, podemos, todos aquellos que de una u otra manera tenemos injerencia sobre el territorio, debemos trabajar. Y sobre esa línea, creo que también la tendencia va a ser que la ciudadanía en general pueda ver a la ciencia de datos como una herramienta para diferentes acciones o diferentes usos que se puedan dar. Me imagino que ahí, de hecho, que Daniel va a tener muchísimo más expertise para ello, pero sí en lo que ya hemos nosotros empezado a trabajar en el IMP, se ha visto desde diferentes campos que están fuera incluso de la planificación urbana, o sea, fuera del IMP, el que se hayan percatado de que a partir de la ciencia de datos es posible hacer un análisis tan fino que te permita, por ejemplo, identificar proyectos de inversión pública que se encuentren ubicados o referenciados en zonas en las cuales es imposible llevarlo, o sea, pues, zonas, por ejemplo, zonas de riesgo no mitigable. Entonces, y es con la ciencia de datos. Entonces, esto parte por una necesidad entonces de que a partir de la ciencia de datos se pueda, a partir de la georreferenciación y la ciencia de datos, se puedan ver cosas que antes no se podían imaginar, ¿no? O sea, y creo que esa es una oportunidad para seguir trabajando sobre ello. Creo que hay todavía muchas cosas que no se han vislumbrado desde la ciencia de datos y de lo que nosotros ya hemos podido ver en estos 2 días de foro, y que finalmente va a terminar ayudando a la ciudadanía en general para poder incluso exigir al Estado en realizar las acciones, sus acciones de manera mucho más eficiente, ¿no? Creo que por ahí la tendencia es llevar a ello. El cómo, desde mi lado todavía no lo tengo muy claro, pero definitivamente creo que vamos en esa línea, ¿no? Acá los dejo con el ingeniero Daniel. Gracias, Tamara. Me parece que la herramienta para poder establecer la comunicación con el ciudadano se ha comenzado a dar y madurar desde hace 20 años. Es esta. Ya está, o sea, no se puede detener. Hace 2 meses vamos a ubicar las ollas comunales en las cuales realmente están en zonas vulnerables. Ok. El viceteador de campo fue con el celular. ¿Por qué? Porque este celular no solamente implica la conexión a internet, que es la comunicación per se, sino que tiene un GPS, que es justamente la unidad de vida, el corazón de lo que significa la ciencia de datos espaciales, es la posición XY. Y esto lo da de una forma automática, y que realmente yo he visto con bastante sorpresa cómo incluso esto antes daba una precisión de 20 metros, el día de hoy lo da a 5 metros. Entonces, la herramienta está dada. Ahora, ¿qué faltan más? Sistemas basados en mapas que permitan comenzar a comunicar las variables que nosotros encontramos. Por ejemplo, hablando del tema de riesgos, hay un verificador, no un verificador catastral, un verificador, no sé, del Ministerio de Vivienda, que va a dar una autorización o del mismo distrito para ver si es posible construir aquí o no, si tiene esta calificación o no. Ya no hay necesidad de repente de estar yendo al ICL a poder pedir el certificado de zonificación y vías, porque va con la misma persona que mande la captura del lugar donde está queriendo solicitar el derecho y la captura que aparece en la aplicación que parte del mismo distrito. Se acabó y ya la puede tener, o un medio inicial, ¿no?, para poder tenerlo. Si es que está en zona de riesgo, para poder tener una autorización, ya tendría una precalificación estando la persona en el mismo lugar y mandando la captura del dato del lugar que está mandando.
¿Qué estaría mandando en ese momento? Primero, el lugar en el cual pretende intervenir. Segundo, está mandando el lugar que pretende intervenir combinado con las variables que son aquellas que determinan el hecho que le vayan a dar o no el permiso. Entonces, es cuestión de, obviamente, la tecnología está ganando ahorita un poco los procesos administrativos, es necesario actualizarlos de acuerdo a la tecnología para que lleguen al ciudadano, pero de tener la posibilidad de poder hacerlo, creo que ya está todo listo. Más bien está un poco atrás la parte de la actualización de los procesos. Bien, gracias Daniel y Tamara. De hecho, los comentarios que han hecho ahora a mí me hacen pensar, por ejemplo, en lo cuantitativo, ¿no? Que es algo además que en el IMP discutimos bastante. O sea, cuando hablamos del Smart Planning implica de que hay que hacer una planificación y perdonen si es que de repente acá me centro más en la planificación porque es el campo sobre el cual trabajamos el día a día, y es que justamente la planificación necesita una toma de decisiones informada, ¿no? Y creo que la ciencia de datos, como bien han señalado Tamara y Daniel, nos permite tener datos numéricos que puedan justamente informar las decisiones y no sean decisiones basadas en juicios de expertos, ¿no? Como solía ser antes, ¿no? Era antes una persona, el experto, el que decía algo y se respetaba esa decisión porque lo decía un experto, ¿no? Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que la ciencia de datos, como tú bien has señalado, Daniel, la tenemos a mano con los celulares y puede permitirnos esbozar algunas, de repente, no sé, pues, respuestas, podemos esbozar algunas ideas de solución, pero que está basado en términos numéricos, ¿no? Que creo que es lo fundamental, ¿no? Tamara hablaba, por ejemplo, del modelo de ciudad, ¿no? ¿Cómo debería ser el modelo de ciudad de Lima? ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo lo podemos evidenciar, ¿no? Y Tamara hablaba de unas variables, por ejemplo. Entonces, definitivamente, si vamos a hablar del modelo de ciudad de Lima, y hay que pensar en si es que Lima debe crecer, cuánto debe crecer, ¿no? Es un valor numérico. Si es que tiene que expandirse, cuánto tiene que expandirse, en relación de qué, de la proyección poblacional, en relación de valor de suelo, en relación de qué variables, ¿no? Entonces creo que un poco la reflexión que me llevo de todas las presentaciones y de esta pequeña conversación que estamos teniendo ahora es que la ciencia de datos espaciales nos permite tomar decisiones informadas, pero sobre todo poder evidenciar o realizar una planificación basada en datos, ¿no? Una planificación basada en evidencia numérica, que además al ser numérica podemos tener indicadores, ¿no? Que permitan hacer seguimiento y permitan evaluar constantemente si es que realmente estamos avanzando en la dirección correcta, ¿no? Cosa que no pasa en una planificación muy quali, como diría Augusto, ¿no? Creo que si Augusto estuviese aquí estaría riéndose probablemente, porque en algunas conversaciones ha surgido eso, ¿no? Que muchas de las formas de planificar esta ciudad siempre han sido cualitativas, ¿no? No, a mí me parece que esto debe ser así, corredores y bla, 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 pero no había realmente un sustento numérico, ¿no? Entonces creo que tal vez esa es la reflexión que me llevo y les agradezco la oportunidad de poder haber conversado sobre esto aquí. Gracias.